Hola queridos amigos de 92.5 Radio Forever. Los antecedentes de la captura de Manuel Antonio Noriega y la orden de captura contra Nicolás Maduro revelan patrones de relaciones deterioradas entre Estados Unidos y líderes latinoamericanos involucrados en narcotráfico, corrupción y geopolítica. En el caso de Noriega, ex líder de facto de Panamá, su alianza inicial con la CIA en los años 70 y 80 para combatir el comunismo en Centroamérica, se quebró por sus actividades ilícitas, tráfico de drogas, lavado de activos. Acusado en 1988 por un gran jurado estadounidense, rechazó ofertas de renuncia, anuló elecciones en 1989 y escaló tensiones con incidentes como el asesinato de un marín, culminando en la invasión Operación Just Coast, causa justa, el 20 de diciembre de 1989, que lo llevó a rendirse en 1990 y ser juzgado en Estados Unidos. Por su parte, Nicolás Maduro, sucesor de Hugo Chávez en Venezuela desde el 2013, enfrentó acusaciones similares bajo la administración Trump, 2017 al 2021. Y en este contexto hipotético del 2025 se renueva. Las tensiones se intensificaron por el cartel de Los Soles, vínculo con la FARC, corrupción en PDVSA y represión política en el 2019. Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó como presidente interino, imponiendo sanciones. En marzo del 2020, el DOC acusó a Maduro de narcoterrorismo, ofreciendo una recompensa de $15 millones, duplicada a $50 millones en agosto del 2025. Enmarcado en preocupaciones por narcotráfico, derechos humanos y alianzas con Rusia, China e Irán, a diferencia de Noriega, Maduro permanece en el poder sin intervención militar directa hasta la fecha. Por lo tanto, vamos a hacer un análisis comparativo y para eso hemos invitado a César Paz, ex agente de la CIA, y también al coronel Temístocles Hervas, quien es un experto en geopolítica. Soy Modesto Gerardo Apolo, bienvenidos a la segunda temporada de La Verdad. Una breve reseña biográfica de nuestros invitados. César Paz, ex agente federal del FBI, con más de 2 décadas de servicio en agencias estadounidenses como el Servicio de Inmigración y Naturalización, el FBI, especializado en operaciones encubiertas, investigó casos de alto perfil relacionados con contrabando de inmigrantes, terrorismo, narcotráfico, lavado de dinero y trata de personas, tanto en Estados Unidos como en América Latina. Participó en investigaciones internacionales, incluyendo la coordinación de seguridad de testigos en el juicio por el asesinato del cabo Zack Hernández en Panamá. Su trayectoria abarca asignaciones en Texas, Nuevo México, Puerto Rico, Miami y misiones en varios países con experiencia en seguridad e inteligencia. Bienvenido, César, qué gusto. Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes y con el público ecuatoriano. El coronel Temístocles Hervas, el coronel en servicio pasivo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, diplomado de Estado Mayor y actual director del programa de televisivo Geopolítica en Debate en Convergente TV, certificado por la Federación de Aviación Administración FAA y de Estados Unidos como especialista en el control de tránsito aéreo, combina una sólida formación académica y militar con amplia experiencia en análisis político y con una maestría en Beijing. Bienvenido, Timi. Buenos días, gracias, Modesto, un honor estar aquí. Para entrar en materia, César, ¿cuáles son las estrategias de inteligencia más efectivas que el FBI utiliza para casos similares como el de Maduro? Bueno, hay varias estrategias, varias de ellas obviamente son clasificadas y no se pueden discutir, pero la estrategia más común es la del uso de participantes confidenciales o de informantes, o en inglés se lo conoce como assets. Los informantes son individuos que por diferentes razones pueden contribuir con información, que esa información es corroborada no solamente por el FBI, pero por otras agencias que trabajan en conjunto con el FBI
Y esta información, si es una información accionable, una información sobre la cual se puede utilizar para algún tipo de acción, ya sea táctico o de inteligencia, pues se lo hace. Es la estrategia más, una de las estrategias creo que más confiables. Obviamente hay otras estrategias en el caso de Venezuela, tal cual lo ha mencionado el jefe o el director del servicio del Departamento de Estado de Estados Unidos, el señor Marco Rubio, imponiendo cierto tipo de sanciones, ejecutando tácticas u operativos de inteligencia. Se pueden hacer bloqueos a ciertos barcos o naves que salen de Venezuela y usualmente van a Puerto Limón o van a Roncador, y hablo de naves que llevan contrabando, específicamente drogas, que vienen a Estados Unidos y que se van para Europa o para África. Entonces se pueden aplicar varias cosas, pero en mi opinión, en mi experiencia, una de las más confiables es la utilización de informantes o de assets o de personas que están cooperando. Y si piensan que no hay personas cooperando, venezolanos o miembros del gobierno o aún miembros de las Fuerzas Armadas que están cooperando, que han dado información en Estados Unidos, pues si piensan que no es así, están equivocados, porque eso es en lo que nosotros nos especializamos, ¿no? En infiltrar y poder desarrollar, generar, reclutar personas que puedan ser que pueden ser útiles, ¿no? Para una operación como esta, como la de Venezuela. Obviamente las tácticas que son más avanzadas de tecnología que no se pueden dar a conocer, pero que las personas creo que sencillamente viendo una película pudieran imaginar lo que existe, ¿no? Bueno, son clasificadas, pero una vez más yo recalco el uso de inteligencia que se extrae o que se genera a través de personas que cooperan con Estados Unidos o con otros países. Correcto. Timmy, dicen que el que no aprende de la historia está obligado, destinado a cometer los mismos errores. En el mundo vivimos la crisis de los misiles en el año 62 con JFK, John F. Kennedy y Castro con la isla de Cuba por el tema de los misiles que Rusia había enviado a la isla de Cuba. Ahora algo se decía en las noticias de que posiblemente Rusia había enviado misiles hipersónicos a Venezuela, con lo cual estaría con esos misiles al alcance de Estados Unidos. Los misiles hipersónicos, recordemos que son aquellos que por su velocidad son muy difíciles de detectar y dan muy poco espacio para poder reaccionar. En este sentido, más la vinculación de Venezuela con Rusia y con Irán y con China, ¿de qué manera podríamos estar ante la posibilidad de una nueva crisis como la del 62? Gracias, Modesto. En lo personal, pensaría que no. Yo creo que esto es parte de la narrativa que desafortunadamente las redes sociales resumen. Y con la inteligencia artificial, mi querido Modesto, ¿qué te puedo decir? ¿Qué es real y qué no lo es? Ciertamente hay movimientos militares por las tensiones geopolíticas propias de estos hegemones mundiales que tú mencionaste, Estados Unidos, Rusia. De hecho, Estados Unidos realizó recientemente un movimiento de 2 submarinos nucleares con claras intenciones de enviar un mensaje a sus contendores más cercanos, en este caso a Rusia. En ese escenario que te digo de las tensiones geopolíticas que son lógicas de entenderse, y por supuesto los rusos habrían hecho lo propio. No obstante, te decía, Modesto, no creería que podemos llegar a una situación similar a la crisis de octubre del año 62 que tú bien refieres. No, pienso que no pudiera darse eso, empero siempre hay la preocupación de las tensiones mundiales, merced precisamente
a ese revanchismo internacional, a la problemática de la búsqueda de alcanzar o desplazar al hegemón actual de Estados Unidos, que es un tema que le atañe a China y Rusia, por supuesto, pero en lo personal descartaría esa posibilidad. César, ¿hasta qué punto podríamos decir que son situaciones similares y de qué manera se diferencian también aquellas de las de Noriega con las de Maduro? ¿Y a qué me refiero? A Noriega se lo acusó también de un tema de narcotráfico y de lavados de activos. A Maduro, similar situación. Sin embargo, es mucho más agravado el tema de Maduro porque habiendo tenido un vicepresidente de origen iraní, que además Irán es conocido que más allá de tener vínculos con grupos terroristas, también se dedica al tema del lavado de activos, independientemente de que éste se produzca por un tema de narcotráfico o para poder financiar actos terroristas. ¿De qué manera se puede, digamos que, asimilar esta situación desde tu punto de vista y de qué manera también podría hacerse una diferenciación de aquello y cuál de las dos situaciones es más grave? Estás muteado, César. Perdón, disculpa. Tú estás bien. Acá era la falla. Ok. Tiempos diferentes, situaciones bastante similares, ¿no? En el caso de Noriega, él fue un asset o un informante de la agencia, de la CIA, pero en mi opinión parece que se le fue de las manos y al juntarse él a carteles de la droga y participar más todavía, más a fondo en este tipo de actividades, el gobierno de Reagan decidió pues que las cosas tenían que cambiar. Ahora, con lo de Maduro es bastante similar, están involucrados en el mismo tipo casi en el mismo tipo de actividades, no solamente de narcotráfico, de lavado de dinero, han adquirido propiedades alrededor del mundo que son increíblemente costosas, pero al mismo tiempo han abierto las cárceles, han abierto centros de detención y han abierto las puertas y han dejado que esas personas durante la administración anterior aquí en Estados Unidos entren a Estados Unidos y formen grupos criminales, se vinculen con otros, y me refiero al Tren de Aragua, se vinculen con otros grupos criminales locales aquí mismo de Estados Unidos, han formado alianzas y han servido como ejecutores, como cobradores de deudas, como transportadores de fentanilo, etcétera, etcétera. Eso agrava más la situación en lo que se refiere a Venezuela y a Nicolás Maduro. Aparte de eso, fomentar, apoyar, dar dineros a grupos no solamente criminales, pero también a grupos terroristas. Sabemos bien que Rusia está en Venezuela, China está en Venezuela, Irán está en Venezuela, Cuba está en Venezuela, y los iraníes pues han tenido una pugna por muchos años en contra de no solamente Estados Unidos, pero todo lo que tiene que ver con países cuyas culturas y especialmente creencias teológicas o religiosas son diferentes a las de ellos. Pienso que todas estas agravantes han causado que esta nueva administración tome cartas más serias en el asunto. Tal vez es solamente mi opinión, basado en la historia y en mi conocimiento, pero sí pienso que puede haber una participación militar directa de parte de Estados Unidos, y pienso también, basado una vez más en historia y en lo que he visto a través de mi carrera desde el año 87, pienso que estas acciones, no de guerra, pero acciones militares,
pueden efectuarse en Venezuela. Y asumo, y creo que asumo tal vez de una manera bastante segura, de que ya existen ciertos elementos en Venezuela que pertenecen a Estados Unidos que podrían dar apoyo en caso de que se llegue a ejecutar una acción, no de guerra, pero una acción militar. Correcto. Los planes están hechos, los planes están formulados. O sea, Correcto. el Pentágono ya lo tiene formulado. Timmy, luego del corte comercial, me gustaría analizar contigo desde el punto de vista estratégico, geopolítico, este tema de la guerra asimétrica, que se viene dando hace mucho tiempo atrás, luego de la caída del muro de Berlín y luego de esta bajada de tensión de la Guerra Fría. Quisiera que lo analicemos desde el punto de vista, recordemos que Cuba abrió las cárceles y mandó con los Marielitos a los Estados Unidos a todo este grupo de delincuentes para de alguna u otra manera mermar la sociedad estadounidense. Y lo mismo hizo Venezuela en su debido momento, como bien dice César, con el tema del Tren de Aragua y tal. ¿Hasta qué punto y eso es lo que quisiera que nos digas, hasta qué punto esto responde a una estrategia de parte de quienes están peleando contra el gran hegemón, Estados Unidos, o hasta qué punto simplemente se trata de un pacto entre delincuentes? Eso luego del corte comercial. Timmy, antes del corte comercial te decía, este tema de los Marielitos abrió las cárceles Fidel Castro y envió de una manera u otra o propició esta estampida hacia los Estados Unidos de estos delincuentes cubanos. Lo mismo pasó en Venezuela y eso en su debido momento también Maduro con el tema de Tren de Aragua y tal. Esto responde a una planificación estratégicamente hablando para ir minando desde adentro la sociedad norteamericana a través de una guerra asimétrica, o simplemente es un tema de alianza entre delincuentes. Interesante la pregunta, Modesto. En el año 1999, cuando Chávez llega al poder, recordemos que Chávez, militar, teniente coronel del ejército venezolano, él desde sus inicios, inclusive antes de ingresar a las Fuerzas Armadas, recordemos que fue un becario por su condición de voleibolista. Él ya venía vinculado a grupos de izquierda, el señor Chávez, que en paz descanse. Ya venía vinculado... ¿Tú crees? Yo no creo. Pero bueno, que descanse en paz no creo. No creo yo tampoco, pero en todo caso, el tema es que él ya estaba vinculado a grupos de izquierda, inclusive ya estando dentro de las Fuerzas Armadas, y venía planificando la toma del poder, que al final lo logró. Pero en el año 99, después del presidente Caldera, se hace cargo Chávez del gobierno. En los primeros años parecería que su gobierno no iba hacia al socialismo, como él lo planteó después. Pero cuando ya se declara socialista y comienzan la serie de medidas económicas que llevan a debacle venezolana, ciertamente la presencia cubana en Venezuela se evidenció a través de asesores militares, de seguridad, económicos, que han generado la problemática venezolana actual. Y por supuesto, la utilización del manual de bolsillo de los tiranuelos de Latinoamérica. Tomamos en cuenta que Chávez, Maduro, este señor de Ortega de Nicaragua, Díaz-Canel de Cuba, etcétera, por supuesto que ellos han generado una corriente antinorteamericana, y no me extrañaría que parte del ideario político y de las medidas que toman estos dictadores contemplen enviar a Estados Unidos estos grupos que tú mencionas. Entonces hay un gran analista que es Moisés Naín, quienes nos siguen, sería interesante que lo escuchen o lo lean, porque él sí define lo que pasa en Venezuela en los términos reales. Y lo que tú dices es muy probable, están utilizando las mismas estrategias cubanas, te decía, desde el año 99 hasta el 2013 que muere el presidente Chávez, o se cree que muere en el 2012, me parece, 2012-2013. La asistencia cubana ha sido permanente. En términos económicos, el desastre económico le deben a los cubanos. El manejo de inteligencia y de seguridad interna para desmantelar a los grupos que son contrarios al gobierno de Maduro, de Chávez, viene de los cubanos. Y ciertamente, en este manual, te decía, manual de bolsillo de los tiranuelos, ciertamente está previsto que el envío a Estados Unidos de droga, de delincuentes, Tren de Aragua y todo lo que implica. Correcto.
César, tú hablabas de operaciones y estabas hablando también del hecho de que podría haber operaciones no de guerra. Y esto me retrotrae a lo que recientemente sucedió en la embajada argentina en Venezuela, en la cual un grupo del Mossad extrajo a quienes estaban de rehenes, por decirlo de alguna manera, y no rehenes en la embajada, estaban refugiados en la embajada, pero querían ser rehenes por parte del gobierno venezolano, les cortaron la luz, agua, servicios básicos, etcétera. ¿Tú crees que en esta oportunidad, para justamente siendo tantos los intereses que están de por medio, China, Rusia apoyando, Irán apoyando a Venezuela, para no hacer que estalle una situación de conflagración mucho más peligrosa, que pudiesen haber intervenciones por parte de estos grupos especializados de países hermanos para, mediante una operación de extracción, tomarlo a Maduro, llevarlo a los Estados Unidos y se acabó el problema? Yo no creo que esa va a ser la estrategia en cuanto a extracción. Pienso que va a ser un poco diferente. Lo único que podemos hacer es aprender de la historia. Y quiero hacer 2 puntos. Número uno, veamos lo que pasó en Panamá, veamos lo que pasó en Libia, veamos lo que pasó en Irak. Las Fuerzas Armadas, una vez que fueron dadas la luz verde, hicieron incursiones, se aseguraron de que las comunicaciones de esos gobiernos y de las fuerzas militares fueron neutralizadas, que pistas aéreas fueran neutralizadas, etcétera, etcétera, etcétera. Luego se procedió a tomar control de la zona y a buscar justamente a aquellos blancos que ya habían sido designados. Y eso ha pasado en cada uno de estos lugares que he mencionado. Pienso que en Venezuela puede ocurrir exactamente algo parecido. No creo que un grupo de extracción o de fuerzas especiales vaya a hacerlo. Se necesita, y el coronel tal vez me puede corregir en esto, pero yo creo que se necesita apoyo aéreo, apoyo naval, apoyo terrestre. Tenemos ya, no es que me lo han dicho a mí, pero por experiencia lo digo, tenemos ya elementos americanos, elementos estadounidenses en Venezuela que en la necesidad, en el evento de que haya la necesidad de estas incursiones, de que ellos actúen enseguida y brinden apoyo. Y esto se ha hecho, una vez más, esto se ha hecho en diferentes lugares, ¿no? El gobierno de Venezuela, que es un gobierno narcoterrorista, que apoya al crimen, y no lo digo yo, lo dice la historia. Se me viene a la mente un caso de CNN en el año 2018, si no me equivoco, 2017, 2018, hicieron un estudio en cuanto al autobahn, a la autopista que venía desde Colombia a Venezuela, de donde se transportaron solamente en el año 2018 de uno de los carteles 240 toneladas de cocaína que se inició el viaje o la transportación en Colombia, vino a Venezuela y eso llegó a parar a Estados Unidos. Obviamente de la DEA, aduanas, FBI, etcétera, etcétera, pudieron neutralizar esas acciones y mucha de esa droga fue incautada. Entonces estamos hablando de un gobierno, yo no le llamo solamente narco-gobierno, yo le llamo gobierno narcoterrorista, porque si pensamos y si nos basamos en la definición de terrorismo, vamos a encontrar de que esos elementos están presentes en las acciones de este gobierno de Nicolás Maduro. Y te digo una vez más, ¿no? Este tipo de acciones empezaron a ebullir durante los últimos años, los últimos 2 años de la presidencia de Ronald Reagan y obviamente después durante la administración siguiente de George Bush padre, fue que se efectivizaron este tipo de acciones. Es más,
leíste al principio, como parte de mi modesta experiencia y carrera, que participé en una investigación, tuve el caso de un acto de terrorismo en Panamá, que fue ejecutado por un hijo de un expresidente de la legislatura en Panamá. Y aunque en Panamá se celebró el juicio y nos dimos cuenta de que el jurado había sido comprado, igual los jueces, pues en otro ambiente acá en Estados Unidos fueron encontrados culpables estas personas, ¿no? Y este cabo, que después se lo ascendió póstumamente a sargento, Zach Hernández, estaba con otro sargento en un vehículo, el sargento Brown, si no me equivoco, a quien conocí en Panamá. Este gobierno de Panamá, esta legislatura, miembros de esa legislatura apoyaban a este grupo de terroristas que causaron la muerte de este cabo en ese entonces y las heridas que sufrió este sargento, que al volcarse el Humvee en el que iban, él se escondió. Anyway, el asunto es que cuando estos gobiernos se involucran en este tipo de acciones, no solamente Estados Unidos, pero te puedo mencionar Estados Unidos, Francia, España, Reino Unido, Alemania, se prenden las luces rojas, se prenden las alertas y empiezan a poner más atención a esto, porque en realidad estas acciones no solamente afectan aquí a este hemisferio, pero también afectan a otros países en Europa y en África. Mira, no nos vayamos muy lejos y ojalá que no me salga del tema. Pero mira lo que han hecho en México, ¿no? Los carteles de la droga, específicamente en Sinaloa. Ahora operan para producir el fentanilo en lugares remotos, en África, en donde ni siquiera las fuerzas del orden ponen atención. Imagínate, del punto más recóndito, del punto más pequeño en Ecuador, pues lo mismo lo hacen en otros países donde nadie está poniendo atención, ni los propios gobiernos, ni peor otros gobiernos de otros países. Bien, Timmy, luego del corte comercial me gustaría que analicemos con lo que dice César, de qué manera esto, si bien César decía situaciones similares, tiempos distintos, yo quisiera tomar esas palabras de César para hacerte la siguiente pregunta, y es: ¿hasta qué punto estamos replicando aquella lucha por la hegemonía de la década de los 70, en que era, por un lado, el capitalismo, representado siempre por Estados Unidos, que de hecho siempre hemos sido muy afines a los Estados Unidos, y me parece correcto, particularmente, y por otro lado, con el sector comunista, socialista, representado en esa época por Rusia? Hoy hay dos de aquellos importantes peleando la hegemonía, que son Rusia y China. ¿Hasta qué punto estamos viviendo esta lucha que se dio en los 70s y que luego degeneró en un tema de una multiplicación de gobiernos de facto militares? Recordemos la caída de Allende en Chile, en Perú también hubo gobierno militar, en Ecuador, etcétera. Eso, por favor, luego del corte comercial. Timmy, te decía que antes del corte comercial, ¿hasta qué punto estamos replicando aquella pelea por la hegemonía de la década de los 70 que luego derivó en un sinnúmero de golpes militares en Latinoamérica? Y como decíamos extra micrófono, Venezuela fue un ejemplo porque no tuvo este golpe militar, todo lo contrario, fue un ejemplo de lo que es democracia. Pero ahora, básicamente ahora, más o menos, nos encontramos en esta pelea por la hegemonía. Por un lado, Estados Unidos representando el capitalismo, por otro lado, China y Rusia representando un socialismo muy peculiar, no parecido al anterior, pero muy peculiar. ¿Hasta qué punto Maduro, por tratar de sostenerse en el poder, va a tratar de utilizar o solicitar el apoyo de Rusia y China ante la posibilidad de que sea invadida Venezuela, extraída y tal? ¿Y cuáles son al final del día los intereses que pueden mover esto? Gracias, Modesto, una vez más. Pienso que los escenarios son diferentes.
hasta los 70 y hasta los 90, de hecho, con la caída del muro de Berlín, hablábamos de una bipolaridad en el mundo. El mundo enfrentado entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y sus países satélites, es decir, de la cortina de hierro hacia el este, y por supuesto los países liderados por Estados Unidos desde la visión occidental, es decir, los europeos, América Latina, tratando de mantenerse al margen de la influencia cubana en su momento, pero ciertamente era un conflicto bipolar. Claramente dos hegemones en la lucha ideológica que se daba hasta los años 90. Hoy es diferente en términos, Modesto, de que caminamos hacia una multipolaridad. Estados Unidos ha declinado en su capacidad económica, ciertamente. La militar no diría que ha declinado, sigue siendo la potencia militar, el músculo bélico por antonomasia del mundo. Pienso que nadie lo supera. Y están trabajando los países que intentan emularle o pasarle a los Estados Unidos. Pero el escenario actual es ciertamente diferente. Lo que sí es real, Modesto, es que estos hegemones están buscando alinear a países en aras precisamente de enfrentar en mejores condiciones o de enfrentarse en mejores condiciones. Los Estados Unidos están tratando de detener esta arremetida de los países en este caso Rusia, China, que ciertamente por sus intereses económicos ya tienen presencia en América Latina. El caso de Venezuela es un caso sui generis. Ciertamente se está quedando solo. Ese inquilino incómodo de Miraflores, por supuesto que necesita de la asistencia, ya no de los países ni de la Unión Europea y peor de los Estados Unidos, pero sí necesita de países que son contendores reales de los Estados Unidos. Me refiero a Rusia, China, Irán, por supuesto, y por una razón fundamental, Rusia, Irán, China se encuentran tratando de dar un espaldarazo, si cabe, al presidente Maduro, y que tiene que ver con sus reservas petroleras. Recordemos que Venezuela es el país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, seguido muy de cerca, por supuesto, por Arabia Saudita y los países de Oriente Próximo. En este sentido, los escenarios son un tanto diferentes, a mi modo de ver. La multipolaridad, te decía, del mundo tiene una dinámica diferente. Ahora no se van a replicar los eventos de la Guerra Fría, en donde los Estados Unidos propiciaba gobiernos de facto en América, precisamente para evitar la influencia cubana, del comunismo de la época. Y algo interesante que tú decías, Venezuela era la diferencia hasta los años 70, desde los 50 a los 70, Venezuela, vale la pena recordarlo, se encontraba entre los países más prósperos del mundo. Venezuela estaba entre los 20 primeros países respecto de su economía, respecto de su riqueza. Desafortunadamente, Venezuela entra en una debacle económica a partir de los 70, con la caída del precio del petróleo. Lamentablemente, países primario exportadores que dependemos del petróleo, la economía está supeditada ciertamente al costo del petróleo. Y esa problemática económica le llevó a Venezuela a una situación muy compleja, que fue el caldo de cultivo para que estos tiranuelos actuales hayan usurpado el poder, ciertamente a través de urnas, inicialmente con Chávez, un líder carismático, pero un demagogo carismático, y de esos hay que cuidarse. Al final, ¿en qué ha quedado Venezuela? Al final ha debido alinearse, no por la inteligencia de Maduro, es un tipo, a mi modo de ver, que no tiene dos dedos de frente. Ha debido alinearse, por supuesto, con Rusia, con China, con Irán, por las razones que tienen las potencias, y lo que te decía es las reservas petroleras. Correcto. César, luego del corte comercial me gustaría tener tu opinión sobre lo siguiente. Siempre se dan también bajo estas circunstancias las posibilidades de gestar golpes internos, el descontento popular, utilizar aquellos de la oposición y aquellos grupos que están descontentos con la situación, y de una manera u otra siempre se ha tratado justamente para evitar este tema de guerras, para que se digan que un país poderoso ha invadido a un país débil, generar desde adentro esta explosión. ¿Qué posibilidades habría de que esto suceda en Venezuela? Eso, por favor, luego del corte comercial. César, en cuanto a la pregunta que me habías hecho, sí. Dime. Correcto. En cuanto a la pregunta que te he hecho, ¿qué posibilidades hay de que desde adentro se produzca esta explosión, y simple y llanamente considerando algo anteriormente sucedido? Y es que en el primer mandato el presidente Trump reconoció a Guaidó, desconoció a Maduro, mandó un convoy de alimentos,
obtuvo el pronunciamiento por parte de la OEA de que Maduro estaba ahí de facto, no era presidente electo en realidad. Digamos que de alguna u otra manera se hizo todo lo habido y por haber para tratar de sacarlo a Maduro y no se logró nada. ¿Tú crees que en estas circunstancias, primero, cuál sería la diferencia y segundo, si cabría o está el caldo de cultivo como para que haya esta explosión interna? Bien, hemos visto con otros ejemplos a través de la historia de que ha habido oposición y más que seguro que va a haber oposición. Va a haber oposición de parte de aquellos quienes siguen a Maduro, ya sea por ideología o por algún beneficio económico. Igual va a pasar con cualquier otro país en la región que apoya a Maduro. Básicamente estoy hablando de Nicaragua y Colombia, que apoyen a Maduro y que el beneficio que reciben de la asociación con Maduro pues se afecte y va a ser un beneficio económico. Pero en sí hemos reconocido o debemos reconocer de que a nivel mundial el pueblo venezolano que ha sido esparcido por diferentes países alrededor del mundo clama el derecho de volver a la libertad, a tener libertad, a que Venezuela sea o se convierta nuevamente en un país libre, en un país próspero como lo era hace muchos años. Yo creo que los venezolanos que viven en Venezuela y también obviamente aquellos que han salido de Venezuela han experimentado esta crisis humanitaria y económica por demasiados años. Esto viene desde la época de Chávez, obviamente. Están cansados de la violencia, están cansados de las muertes, están cansados de los desaparecidos, están cansados de que no haya una sociedad estable, están cansados, la gente pobre está cansada de tener que ir a basureros para poder encontrar comida y poder alimentarse de ellos. Obviamente existe un sentimiento nacionalista en la gente, especialmente nacionalista, me refiero a que apoyan a Maduro, y lo mismo a países en la región que sigan la misma línea. Pero, ¿qué es lo que he visto que ha pasado en la historia, a través de la historia? Más que nada con los países como Rusia, China, Irán, Nicaragua, Brasil, han tomado básicamente un puesto de observadores cuando Estados Unidos y otros países aliados, ¿no?, a la coalición han tomado este tipo de acciones, de incursiones, pueden llamarle invasiones, pero han liberado el país, ¿no? Han ayudado a que el país progrese. Y a través de la historia, me gusta un poquito la historia, ¿no? ¿Qué país, no sé si tal vez ustedes me pueden ayudar, qué país que ha luchado en contra de Estados Unidos o que Estados Unidos haya tenido una guerra en contra de ellos, qué país no ha progresado? ¿Qué país no ha salido del estado económico social en donde se encontraban y no han progresado? Te pongo el primer ejemplo, Japón. El segundo ejemplo, Vietnam. Vietnam produce y exporta al mundo un sinnúmero de artículos. Alemania. Volviendo al tema, en cuanto a las preocupaciones de derechos humanos, el pueblo está cansado, y no solamente el pueblo, el mundo entero, el mundo que tiene raciocinio, que tiene sentido común, están cansados de los abusos de las personas, de los venezolanos, de las violaciones de derechos humanos, de que pueden haber implicaciones geopolíticas, van a haber implicaciones geopolíticas, tal vez a Rusia, a China, a Cuba, a Nicaragua, etcétera, no les va a gustar lo que va a suceder, pero ellos van a tomar una posición de observadores como lo han hecho en el pasado. Y hoy en día, cuando nuevamente las Fuerzas Armadas estadounidenses se han recuperado de lo que pasamos en los últimos 4 años con la administración socialista de Biden y Harris aquí en Estados Unidos, pues ahora que se han recuperado, ahora que se nota ese espíritu impertérrito, no solamente en las Fuerzas Armadas, pero desde el presidente Trump hacia abajo, estos países saben que
no van a querer tomar una posición bélica ni alguna posición negativa, combativa en contra de Estados Unidos, porque no van a poder. Va a ser un esfuerzo sin resultados. Lo principal aquí es restaurar la democracia en Venezuela, restaurar la libertad, los derechos humanos, etcétera, etcétera, y extraer y arrestar a Maduro y a 14 otros imputados en su gobierno. Eso sucedió en el año 2020, si no me equivoco, marzo de 2020, aquí en Estados Unidos, que fueron imputados aproximadamente 14, 15 de ellos, y órdenes de arrestos ya existen, órdenes de arrestos, y como lo he dicho en otras ocasiones, y creo que lo dije hoy día también aquí, la DEA se demora, pero no olvida. Correcto. Timmy, ¿cómo es posible, y justamente tomando aquello que dice César, cómo es posible que países cuyos ciudadanos son objeto de abuso, están hambriados, pero con este libretito que tú llamaste del socialismo cubano, aplicado por Castro y aplicado por Maduro, estos pueblos no han podido generar esa implosión interna para sacarlos? Mira tú que se murió Fidel y vino el hermano y ahora hay otro personaje, pero siguen exactamente igual. ¿Qué hace geopolíticamente hablando que estos lunares dentro de una región que su naturaleza es democrática se mantengan así? Son casi como células cancerosas. Penosamente, Modesto, el caso venezolano es un caso excepcional, porque lamentablemente con Chávez y con Maduro, ellos tienen una élite militar que desafortunadamente, te decía, están al servicio, sus Fuerzas Armadas están al servicio del partido político, no están al servicio ni siquiera de la constitución que tienen en Venezuela, están al servicio de Maduro, están al servicio del partido político. Entonces, desafortunadamente, te decía, esa guardia pretoriana que tiene el presidente Maduro está perfectamente subvencionada, si cabe el término, y ciertamente sus propios intereses, las Fuerzas Armadas venezolanas, te decía, olvidaron la razón de ser de las Fuerzas Armadas y están, desafortunadamente digo, olvidaron la razón de ser, se olvidaron del pueblo y están protegiendo a un tiranuelo como Maduro, y es por ello que cada vez que existe un atisbo por parte del pueblo venezolano, que pienso que es un pueblo digno, que ha peleado y sigue peleando, la posibilidad de deponer a Maduro y su camarilla de delincuentes, desafortunadamente las Fuerzas Armadas están al servicio de Maduro. A raíz, tuviste en la prensa internacional y quienes lo siguen han visto, a raíz de la declaración de la señora fiscal Bondi en Estados Unidos, de duplicar a 50 millones la recompensa por información que lleve a la captura de este individuo, a renglón seguido, las Fuerzas Armadas hicieron su pronunciamiento. Un pronunciamiento de respaldo al presidente Maduro, al dictador Maduro, no es presidente, al dictador Maduro, porque desafortunadamente estas Fuerzas Armadas están cooptadas, están financiadas y se han convertido en la élite venezolana del dinero mal habido posiblemente, y han dado las espaldas a su pueblo, que interesantemente siguen bregando contra esta problemática que supone la dictadura de Maduro. Correcto. César, los días de Maduro y Diosdado Cabello y su gavilla están contados, o esto será más o menos una réplica de la historia de Castro en Cuba y del mismo Chávez y Maduro en Venezuela. Hay un dicho en inglés aquí en Estados Unidos que dice living on borrowed time. Están viviendo en tiempo prestado, básicamente. Esa es mi opinión. Y ese ha sido la trayectoria, la historia, la experiencia de todos estos caudillos, tal vez valga la palabra, la expresión, de todos estos pseudo presidentes narcoterroristas. Fijémonos en la historia.
lamentablemente no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Lo que estoy esperando es de que las Fuerzas Armadas tomen acción, de que sigan las instrucciones, las direcciones o las directivas, no solamente del presidente, pero del Pentágono, del Departamento de Estado, del Departamento del Tesoro, porque hay varios ministerios, varios departamentos que se han unido y están apoyando. O sea, esto no es solamente de los militares aquí en Estados Unidos, porque es una combinación mancomunada de diferentes departamentos, de diferentes instituciones, de diferentes ramas de las Fuerzas Armadas. Y tengo esperanza de que esto termine, que termine pronto. Terminarán, espero yo, en las cárceles aquí en Estados Unidos, donde enfrentarán sus cargos con los cuales fueron imputados hace 4 años y algo, casi 5 años. Pero cada uno de estos caudillos, cada uno de estos pseudo presidentes tendrán su día en la corte. Mira, pueden escaparse, pueden irse a otro país como en el caso nuestro, digo nuestro porque soy ecuatoriano también, ¿no? De Rafael Correa, que es buscado por la justicia. Y terminan realmente reduciendo su mapa, reduciendo su metro cuadrado, ¿okay? Como lo decimos en Ecuador. Pero un día la justicia los alcanzará. Lo he repetido docenas de veces. La DEA se puede demorar, pero no se olvida. Bien, Timmy, luego de retornar del corte comercial me gustaría que respondas lo siguiente. ¿Tú crees que, dada la captura de Maduro, si se da la captura de Maduro, este sería un pivote para contrarrestar el eje entre Irán, Rusia, China, utilizando a Venezuela como eje o plataforma para sus actividades en América Latina? Eso luego del corte comercial. Timmy, estábamos viendo el tema desde la visión geopolítica, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué importancia podría tener el tema de China, Irán, Rusia, teniendo como plataforma, como en su debido momento fue Cuba, para regar su influencia en América Latina? Primero, ¿qué tan real podría seguir siendo eso? En primer lugar. En segundo lugar, a tu manera de ver, como militar, aunque en servicio pasivo, pero igual militar, ¿hasta qué punto se puede presentar esta analogía, que lo analizábamos ya con César, entre lo que fue la invasión a Panamá con la denominada causa justa versus lo que podría ser la invasión a Venezuela? Gracias, Modesto. Para contestar la primera parte de la pregunta, como yo lo veo, si es que algún momento dado se logra deponer al dictador Maduro, quien le suceda en el cargo va a enfrentar un reto harto complejo de resolver después de más de 2 décadas de debacle financiera y desgobierno de Venezuela. Entonces, quien quiera que sea esa persona, esperemos que sea muy pronto, es el sueño acariciado por parte de los venezolanos, y hay que comprenderlos definitivamente. Tiene que resolver la problemática del orden social, la pérdida de derechos, todo lo que supone hacer un país de tinte democrático, para resumirlo de alguna manera. Yo no creería que la posición venezolana varíe mucho respecto de los bloques que se han armado en el mundo desde esta visión geopolítica que tú mencionas. Porque en principio quien vaya a reemplazar a Maduro deberá seguir tratando con Rusia, con China, con Estados Unidos, con Irán. Recordemos que Venezuela tiene muchos empréstitos con China especialmente, con Rusia por supuesto, con Irán y por supuesto el tema central. Los estados no tienen ni amigos ni enemigos, tienen intereses. Entonces, quien quiera que vaya a reemplazar al dictador Maduro deberá seguir reconfigurando o reconstruyendo la destruida economía venezolana y deberá tratar con el perro y con el gato. Desafortunadamente es así. En cuanto a la pregunta que tú pides que se complemente, lo que sucedió en Panamá en el año 1989
amanecer 1990, en enero del 90, con la operación Causa Justa que llevó a efecto a los Estados Unidos. Ciertamente el detonante fue el asesinato de un marín allá en la ciudad de Panamá. Yo lo veo muy diferente a ese escenario en relación al escenario venezolano actual. Recordemos que la operación Causa Justa que ordenó el presidente Ronald Reagan se hizo con 25,000 efectivos norteamericanos que ingresaron a Panamá para enfrentar a un ejército panameño que cuidaba a Manuel Antonio Noriega, no bien entrenado, mal equipado, y el resultado fue desastroso para los panameños. Recordemos que hubieron 2,000 muertos en Panamá, entre civiles y militares. Una destrucción gravísima para Panamá. Se afectó la dignidad de ese país. Las afectaciones en términos de soldados muertos de Estados Unidos apenas estuvo en el orden de los 20, si mal no recuerdo. Entonces, ese escenario sumado a la cuestión de que en Panamá estaban afincadas bases norteamericanas, ciertamente que hacía factible ese tipo de operación. Si extrapolamos a la situación actual de Venezuela, el dictador Maduro tiene una fuerza creíble de más de 200,000 hombres, muy probablemente. Al año 2018, en 2018 hay un registro de que tienen unas fuerzas armadas de 120,000, sin que se informe cuántos son de la Marina, cuántos son de la Fuerza Aérea, etcétera. Tienen una fuerza pretoriana armada, listo a defender al dictador Maduro. Entonces el escenario sería, a mi modo de ver, dantesco en el evento de que esto se intente dar. No es el mismo escenario. Esperemos que más bien se practique la forma de deponer al presidente Maduro, al dictador Maduro, que sea desde adentro. El pueblo venezolano tiene que levantarse y sacarlo del poder. Sus fuerzas armadas tienen que repensar la realidad nacional venezolana, pensar en el futuro del país, hacer un análisis de lo que era Venezuela, te decía, en los años 70, un país pujante que inclusive muchos ecuatorianos migraron a Venezuela. Es correcto. En esos términos. Entonces, la solución, a mi modo de ver, debería ser desde la misma Venezuela, desde el pueblo llano, que se encargue de sacar a este dictadorzuelo que ya lleva sumado a Chávez, más de 2 décadas. César, ¿hasta qué punto el narcotráfico, el dinero del narcotráfico que ha logrado, digamos que comprometer inclusive muchos gobiernos, hay narcoestados, Nicaragua, Venezuela, en algún momento Ecuador, estamos tratando de salir de esta injerencia de estos grupos narcoterroristas? Sin embargo, ¿hasta qué punto, César, el narcotráfico es el poder tras el poder? Bien, hagamos un recuento, para que un cartel de la droga se establezca en una región, en un país, y voy a explicarlo rápido por cuestiones de tiempo. Tiene que pasar como 4 fases aproximadamente, ¿no? En primer lugar, un cartel de droga, pongamos Sinaloa, trata de identificar un grupo político que piensen ellos que van a tener éxito en la campaña política, que el líder de ese, o el que se postula para la presidencia va a ganar. Invierten dinero, eso lo hemos visto ya en diferentes lugares, diferentes países. Una vez que invierten dinero, que los compran básicamente y ganan la presidencia, el segundo nivel de infiltración tiene que ver con el sistema judicial, el sistema penitenciario y otros entes gubernamentales. El tercer nivel de penetración o infiltración es el del sector privado, bancos, negocios, todo lo que significa el sector privado. Y número 4, el último paso, digamos, el último nivel de infiltración es el de dominar a una población, a la ciudadanía, a la sociedad a través de la intimidación, a través de la violencia, que es lo que ha sucedido en Ecuador en estos últimos años y que todavía lamentablemente padecemos de este mal. Entonces, una vez que estas raíces ya se hacen más gruesas y se hacen más fuertes, es bastante difícil sacar o desmantelar un cartel de la droga. Y he dicho, es difícil, pero no es imposible. He sido bendecido con la oportunidad de trabajar casos de este tipo
específicamente el cartel de la Costa del Norte, cuando Alberto Orlandés Gamboa, alias Caracol, era el líder de ese cartel. Era, digamos, como un Pablo Escobar, era como cualquiera de estos otros narcotraficantes que hemos conocido a través de las noticias o a través de la historia. Entonces, pero se necesita no solamente un agente, se necesita una agencia, se necesita varias agencias, se necesita un gobierno y se necesita también la cooperación de otros países. Y hago eco las palabras del coronel cuando dice que la ayuda, o mejor dicho, el operativo civil, digámoslo así, tiene que venir desde adentro. Eso sería lo ideal. Sería lo ideal. Lamentablemente, Venezuela es un país en el cual la población no goza del derecho de portar armas, no goza del derecho de defenderse. ¿Qué es lo que buscan todos los que siguen a Saul Alinsky, todos los que siguen a Lenin? ¿Sabes a qué me refiero, no? Al socialismo, correcto, que es el baby comunismo, exactamente, ¿no? Entonces, difícil, pero no imposible. Pero en el caso de Venezuela, esto te digo, esto se viene armando ya aproximadamente unos 8 años, 9 años. Desde hace unos 8 o 9 años atrás, aquí en Estados Unidos, ese tanque de pensamiento o el think tank se compuso, y conozco personas que son parte de ese think tank, que han aportado con ideas, que han aportado con su experiencia comprobada, ¿no?, en este tipo de casos, para que en el evento de que una incursión, una invasión ocurra, digámosle invasión, ¿no?, entre comillas, para que todo esté en su propio lugar y que los propios venezolanos, en este caso, sean los que tomen las riendas del futuro de su país. Correcto. Timmy, en minuto y medio, porque a las 10:30 termina lamentablemente el programa, y cuando el tema es súper importante y dinámico como el de hoy, sí quisiera tener la conclusión desde tu punto de vista en la geopolítica y la conclusión desde el punto de vista de César referente a las operaciones que se podrían dar para que por fin se acabe esta historia de la dictadura de Venezuela. Por favor. Sí, para concluir, Modesto, en lo personal no creo que tenga una salida de tinte militar. Te decía, esto tiene que gestarse desde el mismo pueblo venezolano. En caso contrario, se está transgrediendo las normas del derecho internacional, la intervención que está vedada por el derecho internacional. Entonces no hay que perder de vista también estos aspectos que en alguna medida norman el comportamiento entre los estados. Entonces esta situación complejísima de Venezuela, Nicaragua, Cuba, que desafortunadamente no se zanjó también por la Carta Democrática Latinoamericana, no sería muy justo que termine zanjándose con la intervención de Estados Unidos en Venezuela. A mi modo de ver, insisto sobre ello, el pueblo venezolano tiene que tomar la sartén por el mango, cogerle la oreja a este dictadorzuelo y ponerlo donde corresponde. Es el pueblo venezolano, nadie más. Correcto. César, tu criterio, y luego voy a dar el mío, voy a discrepar con Timmy, porque voy a hacer mías las palabras de Sun Tzu: situaciones extraordinarias llevan a tomar acciones extraordinarias. Y sobre pretexto del tema de respeto a los derechos, respetar los derechos de quien los irrespeta constantemente, como que no tiene sentido. Pero sin embargo, de aquello, lo importante es tu opinión, mi querido César. Bien, el pueblo venezolano que está en Venezuela debe tomar cartas en el asunto. Pero ¿saben quiénes más tienen que tomar cartas en el asunto? El pueblo venezolano que está fuera de Venezuela, los que están aquí en Estados Unidos, los que están en México, los que están en Chile, en Perú, en Ecuador, en España, en Portugal, en todos estos países. Ellos son los que deben tomar aún más cartas en el asunto que el propio pueblo que está ahí en Venezuela. Y te digo por qué. Son demasiado, y en mi opinión, y disculpa que sea tan frontal, y espero no herir los sentimientos de algunos venezolanos o de personas que escuchen esto, pero son muy cómodos los que viven aquí. Y te hablo enfocadamente aquí en Miami. Son muy cómodos, ¿no? Porque siempre dicen, y los escucho, porque así como hago esta entrevista en tu canal, hago entrevistas en otros canales venezolanos, Univisión, NTN 24, etcétera, etcétera.
y escucho lo mismo de los venezolanos. ¿Y por qué Trump no manda a los marinos? ¿Y por qué Trump no manda a los soldados? ¿Y por qué? O sea, que ellos prefieren que nuestros hijos vayan a derramar su sangre y no derramar la sangre de ellos. Hago eco lo que dice el coronel. Debe salir esto del pueblo venezolano. Obviamente, los que están afuera, en mi opinión, están demasiado cómodos. Y en mi opinión, son aquellos que tienen que participar más en esto. No solamente porque ellos están bien aquí. Deambulan, manejan por las calles de Miami, por las calles de Estados Unidos, por las calles del mundo, sin realmente vivir lo que el pueblo venezolano allá en Venezuela está viviendo. Lamentablemente, por un lado, y afortunadamente por otro lado, están países como Estados Unidos, están países como Reino Unido, Alemania, que apoyan este tipo de acciones, ¿no? De una intervención militar, pero más que nada de la presión, de la posibilidad de una intervención militar. La manera más pasiva sería que se den por vencidos y ellos salgan o se entreguen. Claro. No me queda más que agradecerte, César, por tu análisis, lo mismo a Timi por su análisis desde el punto de vista de la geopolítica, agradecer a nuestra audiencia por su sintonía e invitarlos para el día de mañana a otro interesante tema. Muchísimas gracias, César, muchísimas gracias, Timi. Digo esto. Un saludo.